A ver, pues, ¿quién me da manera así como de resumen esta diapositiva? Sofía Abigail Hernández Gutiérrez. A ver, tú lánzate. La verdad no recuerdo muy bien, profe. ¿De esa diapositiva no recuerdas nada? No. Félix. Pues era la de las alteraciones numéricas, ¿no? O Ujú. sea, los cambios en el número de cromosomas y que se dividen en tres grupos: las euploidías, las aneuploidías, la mixoploidía. Y quiere que también le diga más o menos de monoploidía, triploidía. Ajá, o, así como a manera así breve, muy, muy resumida. pues la monoploidía, eh, pues era una célula, bueno, son células gaméticas. Ujú. La diploidía son células somáticas. La triploidía, esa era de 69, ¿no? Era una... no me acuerdo, esa es la verdad. Sí, que había 3 juegos de cromosomas. Ajá. Em, Luego, pues, no sé, las aneuploidías, em, que puede haber ganancia o pérdida de cromosomas individuales. ¿Qué más? No sé, la monosomía, que pues era lo del síndrome de Turner. La trisomía, pues el síndrome de Down. Em, en la mixoploidía, pues el tema del mosaico, que habíamos visto que era pues algunas células normales y otras con monosomía. Dos líneas celulares. Ajá. Y las quimeras, pues este fue lo ya del último que vimos, que era como mezcla de células de diferente em, pues origen genético, ¿no? Ujú. Eh, sí, pues realmente no era que vieran esta imagen y que se hubiesen tenido que memorizar algo. O sea, realmente era solo leer lo que estaba ahí y mucho de lo que, si se fijan, que hemos visto hasta ahora, pues no les, o sea, sí se les exige que se memoricen ciertas cosas, pero para mí lo más importante es que lo razonen y pues nomás era leer y razonar eso. O sea, no tenía mayor complejidad. O sea, sí me llama la atención pues que cuántas personas habrá ahorita conectados que no entiendan a cabalidad de esta imagen. Y como les he dicho, yo siento que, pues bueno, poquitos son los conectados. Poquitos son los conectados día a día, pero muchos son los que me mandan correos al final del semestre porque se quejan de su calificación. Ahí sí se hacen notar y se hacen, y hasta les conozco la voz, pero bueno. ¿Y esta quién me la explica?
ver, Patricia. Pues ese es una anomalía estructural, como ahí dice, por duplicación, donde en el segundo está 2 veces DE en lugar de una como en el primero. Sí, que la región D y E se duplicó y pues está ahí al doble, ¿verdad? Ajá. Y pues esa sí puede a lo mejor cambiar el marco de lectura por ser 2 bases en lugar de 3. Fíjate que no te cambia el marco de lectura porque son regiones cromosómicas. Aquí Ah, ok. cuando hay una duplicación o inserción, pero en la secuencia de un gen, ahí sí te puede cambiar. Pero aquí como es un segmento, un pedazo de cromosoma completo, en este Ah, caso ok, D ok. y E, más bien es Ahí como, no se mueve. ¿perdón? Ahí no se mueve. No se te mueve el marco de lectura, pero tienes, por ejemplo, 3 genes de, o sea, de esa región, los genes que existen en esa región, lo tienes, los genes de esa región están al triple, Ujú, te genera un síndrome. sí. Y esta, Jessica, Buenos días. En ese de ahí habíamos visto que iba a haber como un corte en uno de los bracitos y que iba a dar como, bueno, y que iba a girar e iba a cambiar al otro lado, pero que en ese caso como se seguía manteniendo la estructura la mayoría de las veces, lo único que podía pasar era que tuvieran como que problemas de fertilidad en las personas. ¿Sí se escucha? sí. Eh, a ver, Juan Pablo. Ahí era cuando sí teníamos, bueno, por ejemplo, en el de lesión, ahí sí teníamos pérdida de material genético, ¿verdad? Porque como tal no se pasa de uno a otro lado, sino solamente es unidireccional. Y por ejemplo, en el de lesión ocurre Ajá. cuando como tal falta un fragmento del cromosoma Sí, se pierde. y tenemos 2, el A y bueno, el de terminal, el de lesión terminal o el de lesión intersticial. Sí, En el terminal se pierde un extremo del cromosoma y sí, se pierde, perdón, la región terminal, como, ujú, así como su nombre lo dice. y Ujú. en el intersticial, pues una porción interna. Entonces, como tal, pues tenemos pérdida de genes y pues la pérdida de proteínas, alteraciones en el desarrollo, etcétera. Y en el Ujú. de duplicación, pues es una repetición del material genético. Sí, Entonces, como lo comentó Patricia. ajá, sí, pues se presenta tal cual cuando un fragmento cromosómico se duplica y aparece en una región 2 veces. Sí, Entonces, ujú, muy bien. Entonces, o sea, básicamente que tenemos el riesgo de tener una de lesión, o sea, que se pierda un pedazo de cromosoma y tenemos el riesgo de que se duplique. Entonces, obviamente que si tenemos una deleción, pues vamos a ver los cromosomas recortados o acortados de su tamaño natural, normal. Entonces, no tiene pues gran ciencia, pues, hay de lesiones terminales, de lesiones intersticiales, es decir, que el pedazo perdido no es como de la región terminal del cromosoma, y la duplicación, pues que es similar, digamos que es como en espejo, porque en vez de que se pierda, se gana. Y obviamente que, por ejemplo, en una de lesión, como es un pedazo de cromosoma, en ese pedazo hay un chorro de genes. Entonces, todos esos genes van a estar en monosomía.
O sea, va a ser una copia única del cromosoma que está normal. Y entonces la de lesión pues te da monosomía o te da una copia única en el cromosoma y la duplicación pues te da como triple, ¿no? Y a ver aquí quién, Carol. Es cuando como un cachito del cromosoma se rompe y se invierte literalmente, o sea, se gira en la misma posición, pero del otro lado. Y hay de dos tipos, la paracéntrica que no incluye el centrómero y la pericéntrica que sí lo incluye. A ver otra vez, Carol. Sí, que una mutación cuando un cachito del cromosoma se rompe y se gira pues 180 grados en la misma posición, pero Ujú. pues está al revés. De manera invertida, ¿va? Ujú. ¿Y cuál le habíamos dicho que era paracéntrica y pericéntrica? La paracéntrica, la que no incluye el centrómero, y la pericéntrica que sí lo incluye. Ujú. Y acá, esta diapositiva. Regina. Quedamos que las translocaciones era que un pedacito de cromosoma se va a otro cromosoma diferente. Quedamos que pueden ser recíprocas o no. Si son recíprocas, los dos cromosomas como que donan, por así decirlo, o traslocan un pedacito de su cromosoma cada uno. Las homólogas, según yo, tenía que ver con el pedacito, ¿no? Del cromosoma que donan. A Y ver, pueden otra vez, ser, como que creo que no te entendí. ¿sí se escucha bien o...? Sí, es que como que medio se cortó, pero a ver, de nuevo. Lo que decía era de las recíprocas, que si los dos cromosomas, pues intercambian, ahora sí que es un intercambio entre ellos dos, un pedazo pues, del cromosoma, ¿no? Si son homólogas, esa no me acuerdo bien si tenía que ver con el tamaño de la región del cromosoma que se intercambia. A ver, si quieres, Y no desconectes tu teléfono porque Perla te va a auxiliar. Las homólogas no son cuando se van a fusionar en sus centrómeros y van No, a formar un solo cromosoma. no. Sofía Zulema. Pues las homólogas son las que ocurren entre cromosomas del mismo par, ¿no? Entre cromosomas homólogos. Ajá. Y los no Se homólogos son... se Ajá. intercambian pedazos de cromosoma entre cromosomas homólogos. Ujú. ¿Ok? Y Y los luego, no homólogos son los que ocurren entre cromosomas diferentes, ¿no? Que creo que eso es como lo más común, algo así. pues es de lo que nos damos cuenta, más bien. Ujú. Y la robertsoniana es como una translocación que, según yo, ocurre entre cromosomas acrocéntricos Sí. y los brazos son largos, ¿no? De los cromosomas, No, porque se van a fusionar con los cortos. Bueno, más bien los cortos se van a perder. ujú. Más bien las robertsonianas es como lo que decía Perla Paola, que son cuando hay una fusión entre centrómeros. Félix. Y igual de las robertsonianas, bueno, el que siempre como que se me graba es el de que en algunos casos puede dar síndrome de Down y puede ser hereditario, ¿no? También. Sí. Y pues bueno, ya lo demás ya lo dijeron las compañeras. Sí, porque pues son cuando
se pegan. De hecho, en las translocaciones, pues usualmente es cuando puedes tener una translocación o de mutación, como una mutación de novo, o que te la hayan heredado tus papás. Pero bueno. Entonces, ¿qué tipo de translocación era que vimos esta diapositiva? ¿Recíproca? Ajá. ¿Qué más? Pues es desequilibrada. Desbalanceada, ¿quieres decir? Ajá. Pues creo que no. Ah, no, ya, perdón, ya vi bien la imagen. Ya vi que los numeritos se pasaron, cierto. A ver, alguien mencionó que es recíproca, pero ¿qué más? ¿Qué otra característica tiene? Que es equilibrada, ¿no? Sí, pero digamos que en relación a esta diapositiva, ¿cómo la podríamos clasificar o nombrar? Como no homóloga. Ujú. Digamos que es una Sería- translocación entre no homólogos, porque son diferentes cromosomas. Entonces es recíproca porque ambos se intercambiaron un segmento de cromosoma y es una translocación recíproca entre no homólogos. Y las robertsonianas, ¿verdad? Que se fusionan los dos centrómeros de cromosomas acrocéntricos y pues como resultado te da un cromosoma más largo, ¿verdad? Que es un 21 y un 14, que son originalmente acrocéntricos, pero aquí pareciera que son un cromosoma submetacéntrico, o sea, mucho más grande el cromosoma. Ya habíamos visto las fusiones. A ver, ¿alguien me explica el cromosoma Filadelfia? Era algo así como que ambos genes tienen que ver con el mecanismo como regulatorio para no generar cáncer, ¿no? Sí, Y ahí nos habló del BCR y el ABL, que sí. el gen BCR-ABL es el que queda como fusionado y Ujú. le dan como estos superpoderes al tumor y está asociado a los niños y las leucemias, ¿no? Sí, leucemia mieloide crónica, como dice en la diapositiva, y la leucemia linfocítica aguda, que el cromosoma Filadelfia, pues es el derivativo 22, o sea que es una fusión, te va a generar una proteína híbrida, eh, y que obviamente que va a ser una proteína muy larga porque va a ser el resultado de la fusión entre dos genes que te va a dar un híbrido, una proteína híbrida, y que va a ser, esa proteína se va a comportar como muy oncogénica y te va a generar pues el riesgo a esas leucemias. Pero digamos que el cromosoma Filadelfia es el derivativo 22 que tiene un segmento del cromosoma 9. Es decir, es el producto de una translocación 9-22. ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Sí. Sí. Pues aquí está. Bueno, en el tema de las translocaciones, vamos a tener, por ejemplo,
eh, tres tipos o sea, por ejemplo, a ver, están, digamos que déjame abrir nuevamente. Regina, Doctor, tengo una pregunta. Ya es un tema un poquito viejo, pero ahorita que estaba estudiando, me surgió la duda. ¿Las no disyunciones son únicamente de un cromosoma o pueden ser de más cromosomas? no puede ser, puede involucrar más de un cromosoma y que dijimos que cuando involucraba más cromosomas era una, por decir, una aneuploidía doble. Ok. O sea, usualmente, por ejemplo, hay una aneuploidía que te genera una trisomía 21. Hay una no disyunción que te genera una trisomía 21 y puede haber una no disyunción en meiosis 1 y otra no disyunción en meiosis 2 y, con diferente cromosoma que te da todo un caos cromosómico y usualmente te va a generar una aneuploidía doble. No sé si esa fue tu pregunta. Sí, justo eso. Gracias. Mm, mm. Bueno, ya ven que por ejemplo, pudiéramos tener digamos que, a ver, ahorita digamos que este es el cromosoma 4. Y este es el cromosoma 5. Pero puede ser, imagínense, que se genera ¿Alguien me puede explicar qué pasó ahí? El rojo es el
el par 4 y el azul es el par 5. Pues en este caso fue una translocación recíproca y sería entre no homólogos, ¿no? Exactamente. Entonces, de esta translocación, ¿se acuerdan qué pasa en Paquiteno? O sea, ¿cuál es en la meiosis, cuál es el evento, el evento más importante de la profase de la meiosis, que ocurre particularmente en Paquiteno? Pues los cromosomas homólogos van a intentar alinearse, ¿no? En una translocación recíproca, como los cromosomas han intercambiado segmentos, pues deben de formar una estructura en cruz, ¿no? Para aparearse correctamente. ¿Cómo se le llama al evento? ¿No es ¿No el es el entrecruzamiento? Sí, el entrecruzamiento que se da en Paquiteno, que la meiosis de alguna manera gira alrededor, la diversidad entre las especies, todo gira alrededor del entrecruzamiento, porque eso nos da la posibilidad de generar seres humanos únicos, diferentes, digamos que es lo que nos da, dijeron los gringos, de uniqueness. Entonces, obviamente que cuando hay un entrecruzamiento, habíamos dicho que tenemos que, por ejemplo, siempre intercambiar segmentos específicos, es decir, que si yo te doy A, tú me debes de dar A. Si yo te doy B, me intercambias B. O sea, no puede ser que en esos intercambios, por decir, si vamos a intercambiar cosas como, digamos que estamos en tema de comida, no, si yo necesito intercambiar y que sea equilibrado el cambio, pues si yo te doy una manzana, tú me debes de dar intercambiar otra manzana. O sea, si yo te doy una manzana, no me puedes dar una sandía. Entonces, ese es el tema. Y, por ejemplo, si yo tengo una manzana roja, pero y ustedes tienen, o alguien tiene una manzana amarilla, y pues yo tengo interés en conseguir una manzana amarilla, lo más justo es que yo te dé a ti la manzana roja que yo tengo e intercambiamos de esa manera. Pero si yo tengo, por decir, quiero una manzana amarilla, pues no te puedo dar una uva. Una sola uva sería como un poco, pues muy desbalanceado el trueque. Entonces, siempre tiene que ser A, A por A, B por B, C por C, D por D, o sea, en intercambios específicos. No hay manera de que, ¿se acuerdan que cuando hay un cromosoma invertido, los cromosomas se tienen que hacer como un loop, haciendo un esfuerzo por intercambiar o por tener una alineación muy precisa, con la idea pues de intercambiar segmentos específicos, es decir, A por A, B por B, C por C. En ese sentido, si tenemos aquí un tema de translocación, los cromosomas necesitan, digamos que le entran al paquiteno, o sea, es una persona que tiene esta translocación. Obviamente la persona no tiene ningún efecto en su fenotipo porque no tuvo ni pérdidas ni ganancias. No existió ninguna pérdida ni ganancia aquí. ¿Sí? Entonces, en fin, no hubo ninguna pérdida ni ganancia en la persona. Entonces,
la persona está perfectamente. El tema es a la hora de generar gametos, porque el par 4 tiene que intercambiar segmentos y el par 5 tiene que intercambiar segmentos. El problema es que están translocados. Entonces, este pedacito de cromosoma rojo tiene que intercambiarse con este segmento y este segmento de cromosoma azul tiene que intercambiarse con este segmento. Ese es el cohete. Entonces, para eso hay, digamos que si tenemos, ahí les va. Por ejemplo, si tenemos aquí una célula con con esta translocación, esta célula le va a entrar a la meiosis y tiene de tres posibilidades. Como son estos 4 cromosomas involucrados que están translocados, puede ser que yo tenga una segregación 2-2, o sea, un cromosoma 4 y un 5 aquí. Si esto pasa, es lo mejor que le puede pasar, que sea una translocación 2-2. Esta es una translocación 2-2 y una segregación 2-2. Sin embargo, pues claro que podemos tener el riesgo de tener 2-4 y un 5. Y aquí, ¿qué se vendría en esta célula? ¿Qué se vendría? ¿Cuál sería el cromosoma que se vendría aquí? Sería ¿Mm? ¿No escuché? el 5. El 5. Ujú. O sea, aquí se vendría un 5. Aquí, ¿qué tipo de segregación sería? 3-1. 3-1. Porque el problema es que normalmente una no disyunción, pues ocurre cuando los cromosomas están normales. Pero si esos cromosomas están translocados, nos genera muchísimo riesgo a esas no disyunciones. Entonces, es digamos que las segregaciones, o sea, lo mejor que nos pueda pasar es tener una segregación 2-2, es decir, algo balanceado, pero te genera muchísimo riesgo de que existan desbalances. Entonces, incluso podríamos tener el riesgo de tener algo así. Que esta segregación sería ¿qué tipo? 4. 4-0. ¿Va? Entonces, existen estas 3 posibilidades, que sea una segregación 2-2, una 3-1 o incluso lo muy severo, pues 4-0. O sea, los 4 cromosomas aquí y aquí pues ninguno de estos cromosomas estarían en esta célula y por lo tanto ambas posibilidades pues es un aborto temprano, ¿verdad? Incompatible con la vida, porque estamos hablando del cromosoma 4 y del cromosoma 5. ¿Están de acuerdo? ¿Así queda la idea? Sí. Bueno, Sí, profe. entonces Sí. y me gustaría que hagan el ejercicio de, por ejemplo, en condiciones normales, eh, digamos que estos segmentos
van a intercambiarse en el entrecruzamiento, se van a cambiar. Entonces, está bien fácil porque solamente se alinean e intercambian material. Pero, ¿de qué manera, si estos están translocados, de qué manera este segmento se va a intercambiar con este? ¿Y de qué manera este segmento se va a intercambiar con este? En el paquiteno. O sea, ¿de qué manera va a haber esa alineación e intercambio cuando está en paquiteno, en el entrecruzamiento? Es que ese es el cohete, porque como les decía, una persona puede ser, como les decía, mis Cutlajo o Mister Cutlajo, los más guapos del centro universitario, pero que tengan ellos una translocación y que en realidad, o sea, y que sean los más inteligentes, que tengan sus posgrados, o sea, que tú puedes hacer realmente lo que tú te propongas como ser humano, porque no tienes ni pérdidas ni ganancias de material genético. El problema es la gente que tiene translocaciones balanceadas, es a la hora de tener hijos, a la hora de generar gametos, porque los gametos tienden a tener desbalances. Y esos desbalances ocurren por el paquiteno, porque en el entrecruzamiento hay mucho riesgo, o sea, se tienen que hacer este tipo de intercambios. Entonces, me gustaría que hagan ustedes como ese dibujo y me expliquen de qué manera se pueden alinear los cromosomas estando translocados. Sí quedó como entendida lo que les estoy pidiendo. Entonces hagan ustedes el dibujo. Camino, ¿podría volver a repetirlo, por favor? Sí, hagan el dibujo de cómo se alinearían los cromosomas translocados para intercambiar información. Hagan el entrecruzamiento con esos cromosomas translocados. Pero hagan el dibujito y díganme de qué manera podrían ellos confrontarse.
¿Sí pueden o seguimos? ¿O no quedó claro el...? Sí, que presente a alguien o... Sí, pues que me pongan la opción que han dibujado. ¿Ahí me escuchó? Sí. A ver, denme tantito. Ah, ¿qué hice? No, ni modo. Ay, disculpe si sale feo, ¿eh? No te puedes. Aquí sería 2-1, ¿no? Y 1-2. ¿Sí? Ah, no, no. Más bien lo que me interesa que suceda es que me digas de qué manera se tienen que acomodar esos cromosomas translocados para que ellos intercambien sus segmentos en el entrecruzamiento. Ok, ok. Ok, entonces, dijimos que esto pasa en el paquiteno. Sí, en el Durante, entrecruzamiento. durante la meiosis, los cromosomas se van a emparejar para poder intercambiar pedacitos de ADN, que es a lo que me refiero aquí, ¿no? O sea, que se alinean así. Sí. Pero Entonces, estás de acuerdo que esos cromosomas translocados no se van a intercambiar el pedacito rosa con el pedacito azul que tienen en Q terminal. no, no, no. No Sí, pueden porque son segmentos, digamos que son homólogo. uno, ajá, o sea, Sí, no puedes cambiar manzanas sí, era lo que decía, manzanas por por uvas, sí. uvas. Ajá. Ajá. Sí, Entonces, tienen que ser igual. Entonces, ese pedazo azul se tiene que confrontar con el pedazo azul del cromosoma que no tiene translocación. Y el pedacito rosita se tiene que intercambiar con el cromosoma rosita que no tiene translocación. Es, Déjenme lo corrijo. entonces, eh, la tarea consiste en que ustedes acomoden los cromosomas de tal manera que confronten las regiones. O sea, este tiene ahí. Tendría que ser como en forma de cruz, ¿no? Bueno, así yo lo hallé. A ver cómo. O sea, este tiene que ir con este. Y este con este, ¿no? Sí. Así. Ah, pero ahí no están translocados. Entonces ya no entendí.
Creo que Sí. Regina lo googleó y lo encontró. Igual yo, profe, también No, o creo que sea, ya me revolví. A ver, Regina, ¿tú qué encontraste? pues, o sea, intentando muchas formas, porque sinceramente, pues sí, pues que es como una forma como de cruz, porque se tienen que encontrar todas estas partes similares. Ahorita lo presento. Es A que ver. tengo que hacerlo bonito porque si no me va a romper en el ego. Que Ah, sí, espéreme. Ahí voy, ¿eh? a través de los años yo tengo el ego totalmente roto en ese sentido. Yo diría, ay, ¿cómo sale? ¿Sí se ve? Sí, O sea que se tendría que encontrar estas partes que son totalmente rojas y también estas partes totalmente azules. Por sí. eso digo que es como en forma de cruz, pero no sé si tenga un nombre. Sí, le llaman la cruz de Paquiteno. Ah, entonces yo así lo encontré, que era la forma más, más fácil, no sé. No, no es de que sea la forma más fácil o lo que sea, es que así se observa en el microscopio cuando hacemos cariotipos. Mm, Observamos los cromosomas que adoptan esa forma, la cruz de Paquiteno, con la intención de hacer intercambios iguales, o sea, es decir, intercambiar manzanas por manzanas, uvas por uvas, y naranjas claro, por pues naranjas. es lo que decía, ¿no? Que se tienen que encontrar estas partes Sí, de esta manera y de esta manera, porque si no, no hay forma de que pues sí, que se sí, es que intercambie. el problema de cuando no se alinean correctamente los cromosomas, Ajá. te puede generar gametos desbalanceados, con pérdidas o ganancias. Ujú. Y eso son síndromes. Entonces, nuestra naturaleza, nuestra biología, encuentra las maneras de que no existan esa posibilidad de tener a un hijo con un síndrome. Y la manera en cómo lo hace es generando cruz de Paquiteno para confrontar eh, regiones específicas. ¿Sí soy claro Sí, o no mucho? no, sí. Entonces, déjame, voy a presentar. Ujú. Entonces, aquí, digamos que arriba está, por ejemplo, esta es una segregación 2 a 2. O sea, quedan dos cromosomas, que es lo mejor que le puede pasar a una persona con translocación, que genere segregaciones 2 a 2. Entonces aquí esta es la cruz de Paquiteno. Si se fijan, se confrontan, estos son los cromosomas translocados y estos son los cromosomas normales. Por lo tanto, si hay una segregación alterna, quiere decir que se, tus, se segregan de manera alternada, segregación alterna. Tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Qué pasa? Que aquí se vienen los cromosomas normales en una célula y en la otra célula se va la translocación balanceada. O sea, es la mejor manera de generar, eh, de esta manera es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Eh, que sea una segregación alterna, porque tiene posibilidad incluso de no heredar su translocación o heredar su translocación de manera balanceada. Porque si se va adyacente 1, en adyacente 1
es cuando se segregan los cromosomas adyacentes con centrómero no homólogo. Aquí están, centrómero no homólogo, y generan desbalances. En adyacente 1. En adyacente 2 es el cromosoma adyacente, por ejemplo aquí, en esta cruz de Paquiteno, con la adyacente 2 es cuando se segregan centrómeros homólogos. Es decir, estos dos y estos dos, aquí están. Y esto te genera desbalances, porque ambos, la adyacente 1 y la adyacente 2, te va a generar síndromes de trisomía y monosomía. La única manera de tener hijos normales en una persona que tiene una translocación es que genere una translocación, una segregación alterna. Como había dicho, lo alternamos. O sea, tú te vas a célula A, tú te vas a célula B. Tú te vas a célula A, tú te vas a célula B. Y aquí lo tienen representado. Es 2 a 2 y pues va a generar individuos normales. Y esta es una segregación 3 a 1, donde 3 se van aquí a una célula, 1 acá, y que ahí de terciaria, donde en la terciaria en el 1 es un cromosoma translocado, y en la de intercambio es un cromosoma normal en la 1. Y obviamente la 3 a 1 pues es terrible. ¿Va? Cromosomas en anillo. Un cromosoma en anillo, por ejemplo, es cuando un cromosoma, digamos que este es un cromosoma X, este cromosoma tiene una pérdida, una doble deleción terminal, pequeña aquí. Entonces aquí queda como medio deshilachado, y aquí también. Entonces, como no puede estar así como deshilachado, así como muy a la deriva, la manera en que el organismo trata de compensar es, digamos que genera, se unen ambos polos, y esto te genera el famoso cromosoma en anillo. O sea, se hace como una dona, como un anillo. Cuando hay una doble deleción terminal, se juntan los extremos del cromosoma y se unen. Y así quedan las formas. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los cromosomas en anillo son transcripcionalmente inactivos. Es como si no existieran. ¿Queda claro? Yo como que no mucho. Pues más o menos. A mí, ¿Por la qué? verdad, sí no me ¿Dónde les falla? Pregunten. Entonces va a ser como un mecanismo para, Reparador. como de supervivencia, reparador, para que se mantenga el cromosoma, pero va a resultar inactivo. Es que imagínate, Regina, que tú tienes
que tú tienes como el cromosoma, ya ves que es como puro ADN enrollado, ¿verdad? Ujú. Entonces tú tienes una doble deleción terminal en ambos extremos, en el extremo P y en el extremo Q. Entonces el cromosoma se te está deshilachando porque la cadena de ADN está ahí suelta. Ah, ok. Entonces Significa tú que se todo el material genético de ah, todo el cromosoma. has visto, no sé, que por ejemplo tienes una media, no sé, te has puesto como medias y que se te sale un hilito y si ese hilo lo jalas, valió Que se gorro. va haciendo más y más y más y más y más. Exacto. Más, o sea, no tiene límite. Se te va, Ah, se te va, se te va. Y puede que esas mallas o medias, no sé, queden hechas pues se deshagan. ujú. Bueno, Ok. en un esfuerzo para que no suceda eso, porque sucede lo mismo en un cromosoma. Si tú le jalas a esa hebra de ADN, se te va o sea, así, como hilo de media. O sea, se Ujú. te va, se va. Entonces, en el esfuerzo para que no suceda eso, el cromosoma se cierra. O sea, se fusionan sus extremos y se forma se forma esa estructura de como un cromosoma en anillo. Ok. Entonces, imagínense que si tenemos dos cromosomas X, digamos que esa mujer tiene aquí, tiene un cariotipo 46 X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Que esta persona es una mujer, un individuo normal, 46XX. ¿Vamos bien? Sí, profe. Pero de repente este cromosoma, este X, pues sufre una doble de lesión terminal y se nos está deshilachando de los extremos. Entonces, la manera de sobrevivencia de ese X, o sea, tú cuenta que el X dice, no, hombre, no quiero perderme, no, o sea, si esto continúa, me voy a deshilachar y completamente y va a ser un caos. O sea, va a haber una pérdida cromosómica. Entonces, en el esfuerzo para que no suceda así, este cromosoma o sea, el otro va a estar bien a gusto, todo normal. Pero este otro deshilachado, doble de lesión terminal, pues va a generar, solito se va a fusionar y se va a hacer cromosoma se cierra solo, se va a generar un cromosoma en anillo. Entonces a esto se le va a conocer, esto va a ser una persona que tiene 46 cromosomas, XX, pero ¿qué significa, qué creen que signifique esto? Que uno está en anillo y el otro está Pero normal. esta R, ¿qué les dice? Es una R minúscula. No, si no sabré decirle, profe. ¿Qué se imaginan? A lo mejor por ring de anillo. Ring. Que te está diciendo que esta mujer tiene un cromosoma en anillo, el AX. O sea, tiene sus 46 cromosomas, pero una de las X está en anillo. ¿Y qué les dije? ¿Cuál es la consecuencia de un cromosoma en anillo?
que se va a inactivar. Se inactiva porque transcripcionalmente no puede funcionar y esta persona, aunque tenga sus 46 cromosomas, pero tiene uno en anillo, pero el hecho de que esté en anillo, pues se pierde prácticamente de manera, en términos funcionales, esa X se pierde, no va a trabajar. Regina. Tengo una pregunta. Durante la división, ¿esto no causaría que se creen otros anillos o que se haga más largo? Sí, pues se va a estar en las mitosis, va a estar así como replicándose y siempre va a ser siempre van a ser en anillo, todo el tiempo. Juan Pablo. Maestro, hice un dibujito. A ver. Yo lo puedo mostrar. ¿Sí es algo así? Pero a lo que se refiere, o sea, cuando se pierden estos extremos del cromosoma, o sea, tal cual, una vez los cromosomas en anillo se fusionen, bueno, estos extremos se fusionen, esta forma celular no conserva esta información. O sea, a final de cuentas, aunque se vuelvan a fusionar, va a haber de lesión, independientemente de que se vuelvan a fusionar. No entiendo tu pregunta. A ver. O sea, este cromosoma en anillo se forma cuando se rompen estos extremos. Sí. Sí, Entonces, el cromosoma de estar extremos, así hace esto. ajá, y forman este Y anillo. forman un anillo. Entonces, este X, cromosoma se va a quedar sin esto. O sea, va a quedar así pelón. y fusionado. Pero este otro, o sea, esta es como que la ruta que sigue, ¿no? Estos dos extremos. Y este se queda así. Sí. Ah, ok. Pero pegado, como en forma de un anillo, el cromosoma. Ah, ok. Este va a formar otro anillo. No, es que las partes grises se perdieron. Ah, ya. Y lo único que te queda es la parte azul Es este. en forma de anillo. Ah, yo creí que estos extremos eran los que formaban un anillo. No, Y no, eso se va, se No, pierde, es que al desaparece. haber una de lesión terminal, el cromosoma lo que intenta es contener esa información al juntar esas partes destapadas. Ajá. Exacto. Esa parte que acabas de circular, justo es la que se quiere. Entonces, esto literal se va. pierde, se muere, pues. O sea, se fue, es como la de y se marchó, o sea, ya se va. Ok, ya entendí. Ahora sí. Perdone, gracias. Jessica. Profe, ¿y esto podría causar así como mosaicismo? Lo que nos había dicho de... No, el 100% de las células van a tener un anillo, van a tener un X en anillo. El problema es que funcionalmente ese X eso y nada es lo mismo. Entonces, aunque está presente, es como si no estuviera, porque aunque esté presente ese cromosoma en anillo, es como si no existiera. Por lo tanto, si una mujer tiene un cromosoma de X en anillo, ¿qué síndrome te daría? XR. Sí, pero solamente le estaría funcionando una sola X, por lo tanto.
¿Como el síndrome de Turner? Ajá, sería una niña con síndrome Turner, aunque tuviera sus 46 cromosomas, pero como uno no le funciona, por lo tanto te les da, ese es uno de los carotipos que te da síndrome Turner. Otro, por ejemplo, ya ven que tenemos imagínense que volvemos al cromosoma X, ¿va? No. Ah, terco. ¿Están de acuerdo que este es un cromosoma X? ¿Es el par X? Sí. 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 ¿Vamos todos bien? Usualmente, ¿se acuerdan que en meiosis 2, este cromosoma, por ejemplo, en meiosis 2, ¿se acuerdan que se segregan las cromátides hermanas? Por lo tanto, lo normal es que nos dé un cromosoma de esta manera en cada segregación. ¿Están de acuerdo? Eso se separan las cromátides hermanas y se van a cada gameto como X, como un XP, XQ. Esto es lo normal, que la tijerita haga esto. Una línea así, que lo corte de esta manera. ¿Va? Para que nos genere estos dos cromosomas. Pero ¿qué pasaría si a este cromosoma la tijerita hace esto? Pues que los dos brazos iguales se junten. Ujú. Nos genera un cromosoma así y un cromosoma así, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Yo. Sí. A esto se le llama isocromosomas. O sea, este es un isocromosoma Q, XQ, y este es un isocromosoma XP. Y este es un isocromosoma XQ. ¿Sí queda claro por qué? O sea, el hecho de cuando hay una división en vez de que las cromátides hermanas se vayan con PQ como normalmente debe de ser,
el corte se genera un corte transversal y eso les va a generar isocromosomas, que puede ser un isocromosoma P, isocromosoma Q. Entonces, esto nos va a provocar, pues, obviamente también síndromes cuando uno de los cromosomas, por ejemplo, imagínense que tenemos uno normal y uno isocromosoma XQ, eso te va a dar una niña con Turner. Y finalmente, cuando vemos, cuando hay translocaciones, puede involucrar, cuando hay translocaciones o digamos que translocaciones desbalanceadas o que algo pasó en las meiosis, imagínense que hubo o que está un cromosoma y está, digamos, otro cromosoma y hay digamos, como que se perdió este pedazo, se transloca a este cromosoma. De repente lo que hemos observado es que, digamos que es... sí, y luego no. O sea, cuando se fusionan casi por completo y esto te da, ¿están de acuerdo que este es un centrómero? Sí, ¿Este qué es? otro centrómero. Por lo tanto, te da a estos cromosomas que te quedan, les llaman cromosomas dicéntricos. Dicéntricos. Y obviamente, pues es como una especie de que te va a dar como una especie de trisomía. Y porque pues es un cromosoma casi completo que fue y se pegó. Y hemos observado en algunos pacientes esta anomalía, que son cromosomas dicéntricos. ¿No? Y por ejemplo, una célula, obviamente que quedó con este pedacito ahí volando. O vemos cromosomas dicéntricos en una persona, o vemos una persona que tiene un pedacito de cromosoma ahí flotando y no sabemos ni de dónde proviene, y pues ahí hacemos como pruebas moleculares para identificar de dónde pertenece ese pedazo. Pero ese es el mecanismo, o sea, que tanto podemos tener pacientes con cromosomas dicéntricos o con un pedazo de cromosoma sin centrómero. ¿Va? ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, un cromosoma en anillo, una doble de lesión terminal que termina en esta estructura, y este es un isocromosoma que genera isocromosomas P, isocromosomas Q. Félix. Profe, entonces quedamos que el de anillo, pues, se desactiva y ya no es funcional, pero
¿Eso qué problema podría traer como más, el problema más común? Que sea un cromosoma que sea un cromosoma inactivado y te da una monosomía. Ok, profe, gracias. O sea, el hecho de que se inactive por ser cromosoma en anillo, por ese solo hecho, te va a generar una monosomía en ese par. Y en todo caso ya no hay forma de que se arregle el tema del anillo, ¿no? Para volverlo a No, activar. no hay manera. No somos tan buenos todavía. Gracias, profe. Ni somos tan buenos para quitarle el 21 a un niño con síndrome de Down. O sea, no hemos llegado a esos extremos. Regina. Hablando un poco de lo mismo, si en la mujer ese cromosoma inactivado da lugar al síndrome de Turner, ¿qué podría generar en un hombre? Que su X se haga en anillo y nomás nos quedamos con el Y. ¿Se podría o no? Es incompatible con la vida. Y en ese momento hay un aborto. No, en ese momento, pues es aborto. Okay. O, por ejemplo, acuérdense que ustedes las mujeres tienen 2X. Entonces, si se les inactiva uno por un anillo, pues tienen la otra X que le entra el quite. Pero un hombre, pues no, nomás tenemos una X, el otro es un Y. Entonces, si se hace nuestro X, la única X que tenemos, se pierde porque se hace en anillo, pues eso es incompatible totalmente con la vida. ¿Y puede suceder con la Y o solamente con las X? Pues que la Y, el cromosoma Y, te digo que si eso sucede, pues podría ser una niña con Turner. Ok. Ok. Porque el solo hecho de que el Y se haga en anillo, pues se inactiva totalmente y el gen RY, pues Ok, gracias. funcionalmente queda inactivo y pues obviamente será una niña con Turner. Bueno, entonces, para la siguiente clase vamos a ver pruebas diagnósticas y pues me quedo así como si chequen a ver si podemos o consideran ustedes que no hay manera de compensar como las clases que hemos perdido. Es que, pues le digo que el problema sería como organizarnos. Coincidir las agendas. Ajá, ver los horarios, porque, pues sí, por ejemplo, nosotros los lunes vamos a Cutlajo y que tengo entendido que los del otro salón se van al hospital, entonces, pues en lo que regresamos cada quien a sus casas y todo eso, pues sí se complica un poquito. Y los demás días, si tenemos como lleno de clases virtuales, pues tendremos que buscar un espacio, pero pues sí sería de que nos organicemos muy bien para ver como cuándo cuadramos. Y luego también hay algunos profesores que pues también nos mueven la hora y no sabemos bien cómo a qué hora tenemos como libre. O sea, ese es el problema que yo le veo para hacerlo como fuera del horario como que ya tenemos de los miércoles y los sábados. Bueno, pues chéquenle si se puede, bueno, y si no, pues así nos quedamos. Va, entonces nos vemos el siguiente sábado.